¿Quieres crear un clon de Linktree para poner en tus redes sociales? ¿Quieres ayudar a tus seguidores o a tu comunidad a saber qué estás haciendo? En este vídeo veremos cómo crear paso a paso tu plantilla para redes sociales con Laravel, Tailwind CSS, Livewire y SQLite. Hola y bienvenidos un día más al Rincón de Isma. Este es el primer vídeo del año y viene muy fuerte. Como has visto en el comienzo del vídeo, vamos a crear nuestro propio Linktree, pero con las mejores tecnologías de momento y sobre todo paso a paso. Además, dispondrás de una plantilla totalmente gratuita para que me acompañes en este vídeo y que ya incluye todo lo necesario para que puedas crear tu propio clon. La tendrás en la descripción. Así que sin más, vamos a picar. Bueno, una vez descargada la plantilla que os he dejado en la descripción, vamos a entrar dentro y vamos a ejecutar nuestro editor de código favorito. En este caso vemos cómo tenemos una estructura de Laravel muy conocida si seguís mi canal. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestro punto environment y cambiar el app name. En mi caso lo voy a dejar como el Rincón de Isma, ¿vale? O vamos a poner como clone Linktree. Perfecto. Y si os dais cuenta, ya la base de datos está configurada para utilizar SQLite, ¿de acuerdo? La conexión va a ser un SQLite. ¿Dónde va a estar? Esto va a ser un fichero que se encuentra dentro de nuestra carpeta database y vamos a permitir que utilicemos las foreign key, porque vamos a utilizar las herramientas de autenticación y sobre todo esta aplicación viene con Breeze, con Laravel Breeze. Así que es muy importante que tengáis estas configuraciones tal cual vienen en la plantilla, ¿vale? Lo primero, bueno, pues tenemos que ejecutar php artisan migrate. Decimos que queremos crear esa base de datos y ya estaría. Perfecto, ya se han ejecutado las migraciones. Ahora, si nosotros ejecutamos php artisan serve, ¿vale? O yo en mi caso tengo un alias que se llama pass, bueno, pues automáticamente está ya escuchando en nuestro localhost, en el puerto 8000. Vamos a arrancarlo y como veis aparece esto, pero no tiene estilos. ¿Cómo ponemos los estilos? Bueno, pues podemos abrir una nueva ventana, ejecutamos npm run dev, ¿vale? Y cuando termine de compilar tendremos la aplicación corriendo perfectamente. Esta es nuestra plantilla de inicio, ¿vale? Aquí vamos a poder cambiar nuestro avatar, nuestro título, una descripción y nuestros botones, ¿vale? Esta plantilla ya viene con un submétodo de autenticación. Si entramos en barra dashboard nos va a pedir un usuario y contraseña. En esta plantilla el usuario es admin@admin.com y la contraseña es password. Y como veis ya tenemos un panel de autenticación, una parte privada en la que podemos entrar, ¿no? Aquí tenemos nuestro perfil, gracias a Laravel Breeze, el logout y el home, ¿vale? O el dashboard. En esta parte es donde vamos a crear nuestras tres secciones. Vamos a tener una sección de bio, vamos a tener una sección de social media y una sección para los datos meta, ¿vale? Para poder compartir tu aplicación o tu web de una manera mucho más profesional a través de las redes sociales. Entonces vamos a tener tres partes: bio, donde vamos a tener el título de descripción, que vamos a ver, si lo vemos aquí, ¿vale? Vamos a cambiar este título, esta descripción y además el avatar. Por otro lado, vamos a tener una segunda vista, que van a ser los botones social media, para poder dar de alta cada una de nuestras redes sociales. Y por último vamos a tener una sección llamada meta config, en la cual vamos a dar de alta o editar, mejor dicho, los datos meta para nuestra web, ¿vale? Para que a nivel de SEO esté preparada nuestra web. Así que sin más, vamos a ir creando nuestros controladores, nuestras rutas, nuestros componentes Livewire, ¿vale? Para eso vamos a irnos a nuestra aplicación, a nuestro código y vamos a irnos a HTTP controllers. Vais a ver que ya tenéis aquí un controlador llamado Private Controller, donde van a estar estas tres funciones, la de index, social media y SEO, ¿vale? Por tanto, vamos a irnos a nuestra carpeta de rutas, a web.php y vamos a dar de alta esas rutas. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Podemos copiar estas de aquí y vamos a poner aquí, por ejemplo, admin, barra admin. Este va a ser el private controller, dos puntos class y
el /admin o el /bio, ¿vale? Va a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Que lo tenemos por aquí arriba, en el Private Controller. Va a ser la zona donde vamos a dar de alta nuestra información personal, ¿vale? Vamos con la siguiente, que va a ser Social Media, lo mismo, Private Controller, Social Media, y por último nos faltaría el de, a ver, lo tenemos por aquí, SEO, vale, lo mismo, cambiamos esto y cambiamos esto. Vamos a poner bien, ¿no?, las rutas, ya que las tenemos, así que vamos a ponerlo por aquí y por aquí. Flecha name y vamos a llamarla, bueno, pues en este caso, por ejemplo, bio. En la siguiente vamos a llamarla social media y la siguiente la vamos a llamar SEO. Perfecto. Ya tenemos las 3 rutas, ¿vale? Ahora tenemos que crear las 3 vistas, ¿no?, que nos aparecían en el Private Controller. Return View, Return View y Return View. Por tanto, vamos a irnos a nuestros recursos, a nuestras vistas, ¿vale? Y aquí, en esta parte de aquí, vamos a crear las rutas que queremos, bueno, las vistas que queremos. Vamos a crear la principal, la de bio, ¿vale? Así que en recursos vistas creamos una nueva que va a ser bio.blade.php. Importante, esta vista va a extender del layout x app layout. Perfecto. Todo lo que esté dentro de este layout se va a mostrar dentro del layout del admin, ¿vale? Del dashboard, ¿vale? O de la parte privada de nuestra aplicación. Así que vamos a vincular eso ahora mismo aquí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues nos dirigimos a nuestras rutas, ¿vale? Y este de dashboard, ¿vale?, no lo vamos a utilizar el de /admin. Ahí lo tenemos. Ya está funcionando la ruta y ya tenemos la vista. Si ahora yo me voy, por ejemplo, a nuestro bio.blade, aquí pongo un H1, hola, ¿vale? Actualizamos y ya vemos cómo aparece, ¿vale? Perfecto. Vamos a utilizar Tailwind CSS, ¿vale? Tailwind CSS ya viene configurado y además viene con un añadido que os he puesto que es Flowbyte, ¿vale? Flowbyte es una librería, UI para Tailwind CSS, donde ya vienen pues algunos componentes preparados, ¿vale? Por ejemplo, barras de progreso, ¿vale? Aquí las vais a ver cuando carguen. Tenemos footers preparados también, a ver si cargan, ahí los tenemos. O por ejemplo tenemos avatars que los vamos a usar, ¿vale? Perfecto. Y además viene cómo instalarlo, pero si os bajáis mi plantilla automáticamente tendréis ya instalado Flowbyte. Perfecto. Bien, vamos a empezar a diseñar, ¿no? Para eso vamos a irnos a nuestro bio.blade y vamos a ir creando cositas. Vamos a crear un componente xslot, ¿vale? De tal manera que lo vamos a llamar header. Perfecto. Dentro de este xslot, bueno, pues vamos a poner un h2 que va a ser el título, en el cual vamos a poner, por ejemplo, bio, ¿vale? Este va a ser nuestro h2. Y vamos a empezar a darle una serie de clases, de estilos de Tailwind CSS. Por ejemplo, vamos a poner semi-bold, vamos a decirle que el tamaño de la letra sea un TSXL, el color del texto sea un TextGray, por ejemplo, 800, y que esté alineado, pues, por ejemplo, a la tag. Vamos a ponerlo aquí. Perfecto. Si ahora lo actualizamos, ahí está. Ahí ya tenemos el título de nuestra página, ¿vale? Por eso lo metemos dentro de un slot. Y ahora viene, bueno, pues nuestra aplicación, ¿no? Donde queremos tener nuestro formulario para poder subir nuestro avatar, para poder cambiar nuestro título y nuestra descripción de nuestra parte pública, ¿vale? Actualmente la parte pública todo está a pelo, vamos a cambiarlo. Bien, en la parte de bio, bueno, pues vamos a ir creando un non-div. Dentro de este div, o mejor dicho, este div va a tener un padding en el eje Y de 12, ¿vale? Dentro de este div vamos a crear otro, ¿vale?, en el cual va a tener también una clase, un ancho máximo de 7XL, ¿vale? Va a estar alineado en el eje X automáticamente y solo para las pantallas SM, ¿vale? Acordaos que Tailwind os permite crear estos atajos, ¿no? De 6, ¿vale? Perfecto, de 6 puntos.
datos. Y en el eje vamos a ponerle que el PX sea de 8, por ejemplo, ¿vale? Un poquito más grande. Perfecto. Dentro de este div vamos a crear otro y en este vamos a poner el background, ¿vale? Vamos a hacer un BG white, ¿vale? Para que tenga el background blanco, un overflow que esté oculto, ¿vale? Y una pequeña sombrita. Y en el caso de que sea una pantalla pequeña, pues vamos a decirlo que tenga un poquito de bueno, que esté redondeado, ¿vale? Vamos a quitar un poquito esto y ahora aquí dentro, ¿vale? Aquí dentro, si ahora yo pongo aquí un H2 y lo mismo pongo hola, ¿vale? Vamos a ver que está aquí, es como si fuese una pequeña, ¿no? Bien, bueno, pues esta car vamos a hacer que dentro de este componente o dentro de esta vista llamemos a un componente de Livewire. Livewire es una ayuda para todos aquellos que, bueno, que no nos gustan o que no nos sentimos cómodos, por ejemplo, con JavaScript para el frontal y que queremos tener las bondades que tienen estos frameworks de desarrollo, ¿vale? Por ejemplo, con Livewire podemos hacer componentes reactivos sin tener que recargar página o trabajar pues, con esas tecnologías que sí que nos las proporcionan, bueno, pues como React, Vue, ¿vale? Angular, todas esas tecnologías de un paquete de JavaScript, un frontal de JavaScript, bueno, pues gracias a Livewire lo podemos aplicar a nuestro vista de Blade y sobre todo trabajando no con un segundo lenguaje de programación como puede ser JavaScript, sino con uno que ya sabemos, que es PHP. Así que vamos a ello, vamos a crear un componente de Livewire. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues nos dirigimos a nuestra terminal, creamos un nuevo terminal y ejecutamos php artisan make Livewire y por ejemplo, mira, aquí tenemos el autocompletado, bio. Vamos a llamarlo biocomponent, ¿vale? Perfecto. Se nos han creado tanto una clase como una vista, ¿vale? Vamos a ir a nuestra estructura y en HTTP vemos como tenemos Livewire biocomponent, que cuando renderiza este componente lo primero que hace es cargar dentro del Livewire. Tenemos aquí el componente, ¿vale? ¿Cómo llamamos a este componente dentro de nuestra Blade, dentro de nuestra vista? Bueno, pues es tan sencillo como escribir Livewire y el nombre del componente era biocomponent, ¿vale? Si lo hemos hecho bien, ahora aquí dentro no aparece absolutamente nada, pero si nos dirigimos a la vista del biocomponent y aquí escribimos H1 hola, ¿vale? Ya tenemos ahí el componente funcionando con Livewire. Perfecto. Vamos a ir quitando esto de aquí y vamos a empezar a darle un poquito de estilos. Vamos a decirle que esto tenga un padding de 6 y que el texto que pongamos dentro de esta tarjetita, tenga un color Tesgray 900, ¿vale? De momento veis como ya tiene ese padding, pero no tenemos nada más dentro. Bien, aquí vamos a trabajar, ¿no?, con la imagen, ¿no?, con la imagen que queremos mostrar. Para eso vamos a escribir aquí un componente de imagen, HTML, vamos a darle una serie de estilos, por ejemplo vamos a decirle que tanto el width como el height sea de 48, ¿vale? Vamos a decirle que tenga un rounded totalmente full para que sea redonda la imagen y vamos a decirle que esté centrado en el eje X. Perfecto. Ahora mismo, no sé si se aprecia, pero está ahí en grandote. En este SRC, bueno, pues podemos irnos a imágenes de Google, ¿no? Por ejemplo, me gusta, por ejemplo, esta de FreePic. Vamos a ir a esta, o por ejemplo esta de aquí. Copiamos la dirección de imagen y si nos dirigimos a nuestro código, venimos aquí y ahí estaría la imagen, ¿vale? Se ve un poco horrible porque no está preparada para que sea un avatar, pero ahí la tenemos. Perfecto. Es un poco horrible esta URL. Perfecto. Bueno, ya tenemos la imagen, ya tenemos la parte del avatar, ¿de acuerdo? Ahora me gustaría que ese avatar esté sincronizado con nuestra base de datos. Nuestra base de datos, cuando cargamos las tablas, vamos a irnos a Database, Migrations, ¿vale? Vamos a tener la tabla de bio. Y aquí vemos como tenemos title, description y tenemos por aquí el avatar, ¿de acuerdo? Y como veis, yo ya he creado un insert en las migraciones para que ya tengamos datos a la hora de trabajar con ellos. Entonces, aquí sería muy bueno ya vincular
¿no?, a nuestro componente la información de bio. Para eso nos vamos a ir a nuestro editor, vamos a ir al componente que está en http livewire bio component y vamos a empezar a utilizar cositas. Vamos a importar el model, en este caso es el modelo de bio, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir public $bio, ¿vale? Y punto y coma. También vamos a crear las diferentes variables que tiene nuestro modelo de bio. Vamos a crear otra variable pública de tipo title, description y avatar, ¿vale? Description y avatar. Vamos también a crear otra imagen otra variable que se va a llamar foto, ¿vale? Que es donde se va a almacenar la foto que vamos a subir. Para poder trabajar con ficheros vamos a importar estos dos componentes, el withFileUpload de Livewire y el validate. Ahora, como tenemos este withFileUpload, vamos a decirle que este componente lo use. Para eso, use withFileUpload. Perfecto. Bien, de momento no tenemos aquí, si ahora nos dirigimos al Visual Studio a el biocomponent y aquí pongo $avatar, ¿vale? Avatar, porque estas variables que están en el componente públicas automáticamente ya están en el componente en la vista, nos va a decir que no existe esa URL, ¿vale? Porque está vacía. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, pues si nos venimos por aquí y imprimimos avatar, ¿vale? Vemos como no hay nada, ¿de acuerdo? Así que vamos a quitarlo. ¿Y cómo podemos decirle que utilice el avatar que está en la base de datos? Porque ya tenemos uno. Vamos al biocomponent y vamos a escribir la función mount, public function mount, ¿vale? Esta función se va a ejecutar la primera vez que se cree ese componente o cada vez que se monte, ¿no?, que se cree el componente. Para eso vamos a decirle que this bio es igual a bio first, ¿vale? Ahora lo mismo que tenemos que hacer con esto, lo tenemos que hacer con las demás variables. Por ejemplo, this title es igual a this bio title, ¿vale? Lo mismo con esto y lo mismo con esto. Entonces aquí tenemos title, sería description y en este caso sería avatar. Si guardamos y volvemos, ya tenemos el avatar funcionando de nuestra base de datos. Perfecto. Vamos a crear ahora el componente para poder ir cambiando la descripción, el título, etcétera, ¿vale? Para eso nos dirigimos de nuevo a nuestro biocomponent y vamos a escribir un formulario, ¿vale? Vamos a dejarlo tal cual, sin action, ¿vale? No lo vamos a necesitar porque lo vamos a trabajar con Livewire, pero dentro vamos a escribir un div con el estilo margen en i de 6 y ahora aquí dentro vamos a poner un label, ¿de acuerdo? Vamos a darle estilos, este label va a estar colocado block, va a tener un margin bottom de 2, un text pequeñito, la fuente va a ser una medium y el text gray, por supuesto, de 900, como hemos puesto antes. Bien, este label va a tener o va a ser para los textos, ¿vale? ¿Y qué va a tener aquí? Bueno, pues aquí vamos a escribir en el label title. Si ahora venimos, ahí tenemos ese label, perfecto. Vamos ahora a escribir el input, donde vamos a tener, bueno, pues nuestro título, ¿vale? El valor de nuestro título. Lo mismo, vamos a poner unas clases de estilos, va a ser un BG gray de 50, va a tener un border, el border gray de 300, el text gray de 900, vamos a decirle que va a ser un text SM, va a estar un poquito redondeado, un round de CLG, y por ejemplo, también va a estar en bloque, va a ocupar todo el ancho y va a tener un padding de 2.5, ¿vale? Guardamos, perdonad, que esto es padding de 2.5, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y ahí está el título, ¿vale? Como veis, tenemos ya el input, pero no está mostrando el título que viene en la base de datos. Para eso nos dirigimos por aquí y ponemos wire model
y el nombre de nuestra variable, title. Ahí lo tenemos, admin. Bien, ¿por qué funciona esto así? Bueno, pues esto vincula esta variable título, el valor, tanto en la clase del componente como en la vista, ¿de acuerdo? Vamos a poner también que esto es required y ya estaría. Perfecto, ya tenemos el título, vamos con la descripción. Podemos copiar, pegamos, cambiamos aquí, esto podemos poner description y lo mismo con esto, description, ¿vale? Ahí lo tenemos, admin y description. Como es un formulario, después de este div vamos a escribir un button, ahí lo tenemos, de tipo submit, ¿vale? Porque va a enviar el formulario con las siguientes clases de estilo. Test white, vamos a hacer un BG blue 700, por ejemplo, sí. Luego vamos a hacer un over BG blue 800 para que se oscurezca un poquito cuando estemos por encima. Vamos a hacer un focus ring de 4, aunque pensándolo mejor, ¿por qué no tiramos de la librería de Flowbyte? Vámonos aquí y vamos a buscar un botón. Vámonos a buttons y a mí me gusta, pues por ejemplo este default. Vamos a coger este, copiamos, nos venimos aquí, lo pegamos, me gusta perfectamente, guardamos y a ver cómo se nos muestra. Ahí lo tenemos, ¿vale? Perfecto. En vez de tipo button vamos a decir de tipo submit y en vez de default vamos a decirle update, ¿eh? Ya lo tenemos, ¿vale? No hace nada, ¿vale? Y además recarga la página, no sé si lo veis, ¿vale? Para que no recargue la página tenemos que crear primero la función, una función aquí que sea, por ejemplo, public function update, ¿vale? Perfecto. Y ahora en BioComponent, en el formulario, vamos a decirle que esto va a ir submit y prevent, ¿vale? Para que no haga esa recarga, lo vamos a enviar a la función update que habíamos creado en nuestro componente de Livewire, ¿vale? Si ahora actualizamos y le damos a update, no hace nada, ¿no? Podemos cambiar esto, pero si actualizamos, no cambia los valores. ¿Cómo lo hacemos para cambiar los valores? Muy sencillo. Nos dirigimos de nuevo a nuestro component y vamos a empezar. Lo primero, coger myBio y esto se va a llamar bio $2 y le cogemos el first porque solo hay uno, ¿vale? Ahora lo que hacemos es myBio title es igual a $this title. Lo mismo con la descripción. Description y ahora lo que tenemos que hacer es utilizar el ORM myBio save. Perfecto. Si ahora venimos aquí y aquí escribimos cualquier cosa y le damos a actualizar, veis cómo se actualiza completamente, lo mismo con esto, etcétera. ¿Cómo podemos ver que esto está vinculado con esto? Bueno, pues ahora nos tenemos que dirigir a nuestro welcome.play. Aquí lo tenemos, ¿vale? Veis cómo aquí está puesto todo a pelo, ¿vale? Y no está tirando de ningún sitio. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues si nos vamos al home controller, vemos cómo ya estamos enviando todos los modelos, el bio, el social y el SEO, ¿vale? A la vista welcome. Por tanto, podemos ir a nuestro welcome y aquí poner $bio title y aquí poner $bio description. Si guardamos, ahora ya veis, aparece el título y la descripción que tenemos en nuestro panel administrativo. Si ahora yo pongo aquí el rincón de Isma y aquí pongo software developer, por ejemplo, actualizamos, nos dirigimos a la vista y actualizamos, ahí vemos como ya está cambiando en tiempo real. Tenemos la parte de bio, pero nos faltaría una parte importante que es la del avatar, ¿vale? Así que, ¿cómo vamos a hacer el avatar? Muy sencillo. Vamos a crear otro formulario. Me voy a copiar todo esto, lo ponemos aquí arriba y en vez de update va a ser save, por ejemplo. Y nos vamos a quedar, por ejemplo, esto lo quitamos, esto también, nos quedamos solo con esto. El submit lo podemos dejar, ¿vale? Si nos dirigimos aquí, vamos a ver que tenemos esto.
Perfecto, vamos a darle un margin bottom a este, bueno, margin top, mejor dicho, de 6, ¿vale? Para que esté por encima. En vez de título, vamos a llamarlo avatar, ¿vale? Perfecto. Y ahora, en vez de un input normal y corriente, vamos a cambiar el tipo. Este input va a ser de tipo file, ¿vale? Vamos a decirle que esto tenga un ID llamado FileInput, ¿de acuerdo? Y vamos a decir que acepte solo imágenes, ¿de acuerdo? Que no podamos subir un audio o lo que sea. Y el modelo va a ser foto. Si actualizamos, ahí ya tenemos el cambio que hemos hecho, ¿vale? Si damos a update, nos está diciendo que falta el avatar. Perfecto. Vamos a hacer la lógica para subir el avatar. Para eso nos dirigimos a BioComponent y vamos a crear esa función. Public function save. Venga. En este caso vamos a crear una variable llamada name en la cual vamos a decirle que this photo, ¿vale? La vamos a guardar en nuestro store en una carpeta llamada public. Perfecto. Antes de continuar, muy importante, hay que venirse aquí y ejecutar php artisan storage link, ¿vale? Importantísimo, antes de continuar, ¿vale? Esto es muy importante, si no, no va a funcionar la subida de imágenes. Perfecto. Bien, ya tenemos el name. Entonces, volvemos a coger esto que habíamos hecho por aquí, ¿vale? Lo pegamos, en vez de bio, tal, bueno, en vez de todo esto, perdón, es esto lo que tenemos que copiar. Lo pegamos aquí y en vez de title vamos a poner avatar. Bueno, avatar en este caso es avatar, pero aquí es this name. Lo que pasa que guardando esto nos va a guardar única y exclusivamente el nombre con el que está subiendo la foto y no la URL que es la que necesitamos, ¿vale? Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que esto va a estar en barra storage. Vamos a hacer una concatenación, ¿de acuerdo? Y vamos a decirle que haga un string replace, ¿de acuerdo? Con lo siguiente: public barra, le decimos que lo quite de $this name. Bueno, this name no, $name. Perfecto. Con esto guardamos y acto seguido tenemos que hacer lo siguiente. Una vez guardado nuestro bio, tenemos que hacer que this avatar tenga el mismo comportamiento que tenga la URL para que se actualice la foto que estamos subiendo aquí, ¿vale? Por último, lo que suelo hacer yo para liberar un poquito es decirle que la foto ahora es nula. Bien, vamos a ver si esto funciona. Vamos a seleccionar archivo, voy a coger mi avatar, le doy a abrir, le doy a actualizar y error. Tenemos aquí un error, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver si se ha subido lo primero. Para ver si se ha subido nos venimos a storage, app, public y al parecer la imagen está ahí. Y creo que ya sé dónde está el error y es que aquí me ha faltado una barrita. Guardamos, volvemos a subir la imagen, actualizamos y ahí está. Perfecto. Ya vemos cómo se está actualizando nuestra avatar. Pero, bueno, aunque aquí el avatar es el que está puesto a pelo, ¿vale? Si nos dirigimos de nuevo a Visual Studio, a nuestra Welcome Blade, el avatar está totalmente puesto a pelo. Así que lo vamos a cambiar y vamos a decirle lo mismo, $bio avatar. Guardamos, actualizamos y ahora nos está apareciendo el avatar que habíamos subido. Perfecto. Ya tenemos la parte de bio terminada. Vamos con la parte importante o la parte más llamativa que van a ser los social media. Así que vamos con lo mismo. Vamos a crear una vista, ¿vale? Vamos a storage, a recursos, bio, vamos a copiar y pegar. En vez de BioBlade va a ser social.blade. Perfecto. En vez de BioComponent va a ser el social component, aquí social media, y vamos a crear ese componente. PHP BioComponent, bueno, pues social component. Ahí lo tenemos.
creado. Ya tenemos el componente y la clase creada, social component y bio component, bueno, y social component. Perfecto. ¿Qué pasa? Que vamos a irnos a nuestra panel administrativo y aquí no hay manera de ir nada más que a la home. Incluso si yo pongo aquí admin, esa home me dirija otra vez al dashboard y yo no quiero, ¿no? Bien, ¿cómo hacemos eso? Muy sencillo. Vamos a irnos dentro de recursos, vistas, Livewire a layout y tenemos el Navigation Blade. Este Navigation Blade es, pues eso, lo que el nombre indica, la navegación, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, pues este route dashboard lo vamos a cambiar por el admin. Aquí vamos a poner bio, ¿no? Entonces, bueno, admin no, juraría que era bio la ruta. Vamos a ir aquí, aquí y aquí, bio. Entonces, tenemos la opción de ir a, hacemos aquí un /admin y automáticamente nos dirige a bio. Perfecto. Y ya tenemos el menú. Ahora quiero añadir un nuevo link que vaya a mi ruta social, ¿no? Así que esto ponemos social y aquí social media. Guardamos. Esta ruta no existe. Vamos a ver cómo la hemos llamado. Social media. Así que vamos a ponerla bien. Pegamos y ahora sí, social media. Social media no la encuentra. ¿Por qué? Porque no encuentra la vista. La vista la hemos llamado social, no social media. Así que vamos a llamarla bien, social media. Guardamos y ahora ya sí, ya tenemos social media y bio. Perfecto. Importante, esto tiene un menú de navegación para cuando estamos en la vista mobile. ¿Vale? Entonces nos venimos a Navigation y justo aquí debajo vamos a ver cómo tenemos los responsive navlink. Copiamos este, lo mismo, esto era bio, aquí, perdón, con minúscula, bio, aquí ponemos bio y lo mismo, route social media y social media. Perfecto. Vale, ya tenemos tanto los menús normales como los de móvil funcionando. Y si os dais cuenta, tenemos también un pequeño efecto que es cuando estamos en la ruta que indicamos, bueno, pues está marcado con azul, ¿vale? Perfecto. Vamos con social media. Social media, vamos a irnos a nuestro componente, ¿vale? Que lo vamos a tener aquí, social component, y vamos a copiar un poquito el de bio, ¿vale? Copiamos, vamos a pegar y vamos a quitar todo que no necesitamos por el momento, ¿vale? Perfecto. Ya tenemos esto creado. En el componente vamos a devolver todos los social media que he creado en la base de datos, ¿vale? Así que vamos a irnos a nuestro componente, a la clase, aquí, social component, vamos a utilizar use app models y en este caso es social media, ¿vale? Punto y coma, y vamos a tener aquí una variable pública que se va a llamar socials y lo mismo, vamos a decirle que cuando monte public function mount, ¿vale? Cuando monte coja esa variable this socials y devuelva todos los social media que tenemos en la base de datos. Perfecto. ¿Vale? Entonces, si yo ahora me voy a mi social component, ¿de acuerdo? Aquí. Y ahora hago un for each de socials y le pongo como $social. Aquí pongo, por ejemplo, un H11. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 social media que podemos crear en nuestra base de datos. ¿De acuerdo? Así que podemos utilizar lo mismo que hacíamos en el biocomponent, ¿vale? Podemos coger este div class my, ¿vale? Y lo podemos pegar aquí. El título, bueno, pues este título va a ser $social, ¿vale? Ahora os explico el social porque este es el nombre de la red social. Y el wire model vamos a dejarlo vacío de momento, ¿de acuerdo? Ahí tenemos YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, Twitter, perfecto. Esto podemos escribir, etcétera. No podemos guardar porque no hay nada. Bien. ¿Cómo podemos guardar? Bueno, pues yo quiero guardar toda la página completa, ¿no? Para eso vamos a escribir aquí un formulario, igual que hacíamos con el otro, ¿vale? Quitamos el action. Vamos a coger el mismo botoncito que teníamos por aquí, lo podemos pegar
aquí mismo, y este font, esta etiqueta font, después del button, ¿vale? Esto lo vamos a intentar un poquito. Perfecto. Y aquí lo mismo, tenemos que hacer el wire submit, prevent, y le decimos que haga un save. Este save no tenemos, bueno, nos está diciendo que complete este campo. Vamos a quitar esto de required, ¿vale? Porque no es requerido. Entonces, si le doy a update, me da un error porque no encuentra el método save, ¿vale? Muy importante, tenemos que ir a social component y crear nuestro componente public function save, ¿vale? Y aquí vamos a hacer una cosa para que veáis. dd, vamos a hacer this socials, ¿vale? Punto y coma. Si yo empiezo a escribir por aquí y le digo que me haga un update, vamos a ver si es verdad que me está actualizando los campos. Aquí tenemos esto, pero la URL está vacía. Aquí tenemos esto, pero la URL está vacía. No hemos puesto un wire model, ¿no? Bueno, pues vamos a poner aquí nuestro wire model. ¿Y cuál es el wire model que tenemos que poner aquí? He aquí el gran problema que tiene trabajar con las colecciones. Este wire model se vincula a socials. Ahora tenemos que abrir llaves, ¿vale? Cuando hacemos un for each tenemos una variable llamada loop index, que es el index de cada uno de los loops que genera el for each, y ahora sí, aquí ponemos la URL. Perfecto, ¿vale? Si ahora yo actualizo y aquí pongo las URLs, ¿vale? Nos está dando un error, y es que para poder trabajar con binding de propiedades de modelos de Livewire necesito tener una regla de validación. Vamos a crear la regla de validación. Vamos al social component y vamos a crear las reglas. Para eso nos venimos aquí arriba, hacemos una protected, le decimos que tiene unas reglas, y estas reglas es un array de reglas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ahora aquí tenemos que decirle que socials, todos las socials.url tienen una regla de validación, la que queramos. Podemos poner la siguiente, que para mi gusto es la más común, ¿no? Imagínate, mail, 1000 caracteres máximo, ¿vale? No lo pongáis requerido porque no todas son requeridas, así que no hagáis eso. Bien, vamos a actualizar, ponemos aquí YouTube, Instagram, actualizamos, y ahora, si nos dirigimos al primer social, vemos como si la URL ha cambiado, ¿vale? Así que vamos a actualizarlo y a persistir los datos. En este save, ¿vale? Tenemos que ir uno por uno haciendo esto. Entonces, for each, hacemos un this socials as social, ¿vale? Y es tan sencillo como hacer un social save, ¿vale? No hace falta vincular los datos, porque ya están vinculados en esta variable pública. Bien, entonces, si yo aquí pongo, por ejemplo, esto, actualizo, vemos como ahora ya no se pierden, y aquí están. ¿Qué pasa? Que en nuestra vista todavía sigue habiendo solo un botón de YouTube, pero en este caso he habilitado ya YouTube, Instagram y Twitter. Así que vamos a ello, vamos a habilitar los botones. Para ello nos venimos de nuevo a nuestro welcome, a la vista welcome, que está por aquí abajo, y aquí tenemos el social media link, ¿vale? Esto es lo que se tiene que repetir por cada uno de los socials que tenemos. Así que es tan sencillo como for each, vamos a poner aquí $socials as social, y vamos a meter dentro esto que tenemos por aquí, ¿vale? Si guardamos, vemos como tenemos 8 botoncitos. ¿Qué pasa? Que nos aparecen todos los botones que tenemos en la base de datos. Yo solo quiero que me aparezcan los que tienen una URL, ¿vale? Vamos a quitar esto, if $social URL, y entonces ahora sí meto dentro de este if el componente. Solo tenemos 3, ¿vale? Los 3 botones que hemos habilitado, pero son los 3 de YouTube, ¿vale? Así que lo primero, el href lo vamos a cambiar y vamos a poner $social URL. Si guardamos, no sé si se aprecia abajo a la izquierda cómo ya va la URL que tenemos en cada uno de los botones. Pero es verdad que tenemos que ir cambiando cositas. Por ejemplo, aquí esto es $social, ¿vale? Ahí ya tenemos YouTube, Instagram y Twitter. Nos falta cambiar el color. Aquí vemos como el BG Red, pues lo vamos a cambiar por $social color,
Ahí lo tenemos, YouTube, Instagram y Twitter, pero nos falta algo muy importante. Nos falta el icono, y el icono lo estamos utilizando con Blitz Icons, ¿vale? Que es un componente que ya viene con iconos. Perfecto. Entonces diréis, bueno, pues cojo aquí, donde está el iconito este de XBit YouTube, ¿no? Y ya tenemos Social Icon, ¿no? Bien, ¿qué aparece? Bueno, pues aparece el componente. Y esto no es lo que queremos. Nosotros queremos que Blade renderice el componente, no que nos muestre la string. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues es tan sencillo como, en vez de decirle que renderice de esta manera, renderice de esta. Le decimos Blade 2.render y renderiza el componente Social Icon. Entonces, ahora si nos dirigimos a la web, ya sí aparecen los 3 iconos. Si venimos al clon, a la parte administrativa, y rellenamos los demás botones y nos dirigimos a la parte web, actualizamos, ahí tenemos ya todas y cada una de las redes sociales que hemos dado de alta. Si quitamos, por ejemplo, el de GitHub y actualizamos, vemos cómo desaparece nuestra página de links, ¿vale? Vamos a quitar todos estos, por ejemplo, nos quedamos con los 3 que habíamos dicho. Bien, perfecto. Ya tenemos funcionando el social media. ¿Qué nos falta? Bueno, pues como os comentaba, para que nuestra web sea pública y que tenga un alcance mayor del que esperamos, debe estar preparada con SEO, ¿vale? Necesitamos meter unas etiquetas meta para que los buscadores, tanto Google, Yahoo, etcétera, bueno, pues puedan buscar y encontrar nuestra web, ¿no? A través de Internet. Así que ahora vamos a ver cómo podemos crear ese componente de SEO y cómo podemos hacer que nuestra web, bueno, pues cambie el título, porque ahora mismo si nos dirigimos aquí arriba vemos cómo el título pone el Laravel y me gustaría, por ejemplo, que pusiera el título que yo quisiera. Así que vamos con ello. Lo primero de todo, vamos a ir limpiando un poquito y vamos a ir limpiando también la parte de aquí arriba de cerrar todo. Perfecto. Vamos a la parte de rutas, web, y tenemos ya la de SEO, ¿vale? En la parte de SEO, si nos venimos al HTTP controller y nos vamos a Private Controller, hay que crear una vista llamada SEO. Por tanto, recursos, vistas, creamos una que sea seo.blade.php. Vamos a copiarla de bio, ¿vale? Pegamos, cambiamos esto, metaconfig, por ejemplo. Aquí ponemos SEO component. Y tenemos que crear el componente. Antes de crearlo vamos a irnos a View, Livewire, Layout, Navigation y vamos a dar de alta, ¿no? Pues las rutas SEO, y aquí ponemos SEO config, por ejemplo, SEO config. Lo mismo con la parte superior. Cogemos el de social media, cambiamos social media por SEO y SEO config, por ejemplo. Guardamos. Si ahora nos dirigimos aquí, vemos cómo tenemos SEO config, ¿vale? Nos está diciendo que no encuentra el componente SEO. Vamos a crearlo, que no lo hemos creado. Venimos aquí y en vez de social, SEO component. Ahí está. Si actualizamos, ahora ya tenemos metaconfig, social media y bio. Vamos con el SEO config. El SEO config va a ser muy sencillo porque va a ser como el de bio, pero sin subir los ficheros, las fotos. ¿Vale? Así que vamos con ello. Cogemos el componente de BioComponent, lo podemos copiar entero, vamos al de SEO Component, lo pegamos, vamos a ir quitando esta parte de aquí arriba, que no la necesitamos, y sí que necesitamos varias cositas. Tenemos un title, tenemos una descripción. Si nos dirigimos a nuestra migración de Create SEO Stable, tenemos la descripción, el autor, el título, pero también añadí por aquí más tarde la URL, ¿vale? Como una migración posterior. Así que tenemos mínimo 1, 2, 3, 4 campos que rellenar, ¿vale? Bien, pues vamos al SEO Component, título, descripción, vamos a decirle que también tenemos el autor y la URL. Autor y URL. Vamos a cambiar esto por URL, esto por autor y ya estaría, ¿vale? Ahí tenemos todo. ¿Qué pasa? Bueno, pues que en nuestro componente de Livewire Social Component, SEO Component, tenemos que hacer lo mismo que teníamos en BioComponent, ¿vale? Así que vamos, si quieres, a coger todo esto
lo pegamos en el de SEO Component, aquí arriba, y vamos a ir con cositas, título, descripción, avatar no, es author, y nos faltaría la URL, ¿vale? La foto en este caso no la necesitamos, no es bio, es use app models y SEO, esto es SEO. Vamos a decirle que aquí nos aparece, nos falta public $SEO y aquí SEO y SEO, y aquí abajo también, perdonad, aquí, perfecto. Ahora hay que ir quitando cositas, ¿no? Pues esto es author y por último nos faltaría URL, ¿vale? Si ahora nos dirigimos, ya vemos como la migración ya cargaba el título de descripción, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos faltaría? Bueno, pues nos faltaría el autor y la URL. Vamos a hacer lo mismo que teníamos en el componente de bio, en el update, para poder hacer todo el update de nuestro componente SEO. Pegamos y vamos a cambiar esto de MyBio por SEO igualmente. No pasa nada porque esta variable es pública y esta es local, ¿vale? Lo mismo en vez de bio, SEO, y ahora esto es igual, autor y bueno, en este caso es URL. Perfecto. Si ahora actualizamos, nos pide el autor, bueno, Ismael Catalá. Actualizamos, nos va a pedir la URL, bueno, pues https://mi-elrincondeisma.com, ¿no? Perfecto. Nos está diciendo que author not found, vale, es que esto no está bien escrito. Autor. Podemos escribir Ismael Catalá y https://mi-elrincondeisma.com. Actualizamos y ahora ya lo tenemos, ¿vale? Tenemos el social media, tenemos el bio y ahora aquí en nuestra parte pública, pues yo cuando le dé clic aquí al rincón de Isma me gustaría que fuese a mi pantalla, ¿no? A la URL que he puesto aquí, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a Welcome, está en recursos, vistas y Blade, aquí está. Perfecto. Entonces, aquí este biotitle, bueno, pues podemos poner aquí un href, le podemos decir que vaya a $SEO URL y aquí cerramos el A. Perfecto. ¿Vale? Vamos a decirle que también que tenga un target a/blank para que abra una nueva pestaña, ¿no? Entonces, si venimos aquí y ahora pincho aquí, bien, se me abre mi otra web, mi web privada, ¿vale? Que como veis es un Linktree igual que el que estamos haciendo, ¿vale? Bien. ¿Qué más cosas tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que cambiar el título, tenemos que cambiar muchas cosas, ¿vale? Por tanto, nos vamos a ir a nuestra welcome y vamos a coger este título de aquí y vamos a poner $SEO title, ¿vale? ¿Veis cómo ya el rincón de Isma ha cambiado? Perfecto. Ahora es importante que los meta que os voy a poner los pongamos por los siguientes motivos, por todo el tema de SEO, por todo el tema de que Google encuentre vuestra web, etcétera, ¿vale? Así que voy a poner aquí meta, ¿vale? Perfecto. Estos metas que los voy a pegar aquí los vais a tener tanto en la descripción como en una cosa que os voy a decir al final de este vídeo. Por cierto, espera, ¿no estás suscrito al canal? Ahora es el momento. Dale al botoncito de suscribir y a la campanita para que YouTube te avise del nuevo contenido de este canal. Además, si dejas un like, apoyas muchísimo la difusión de este contenido, de este vídeo que estamos viendo en este momento. Así que espero tu like. Muchas gracias. Os voy a explicar un poquito todos los metas, ¿vale? Estos metas de aquí hasta aquí arriba, ¿vale? Son para que sea compatible, por ejemplo, con Internet Explorer, que tenga el UTF bien, para que no tengamos el charset mal, pero bueno, este de aquí lo podemos quitar, ¿vale? Que está aquí arriba también. Perfecto. El viewport también está aquí arriba, así que lo podemos quitar. Importante, vamos a permitir que todos los robots indexen nuestro contenido, ¿vale? La descripción la vamos a traer de nuestro modelo SEO Description, el autor
del SEO author, el nombre del SEO title, el título del SEO title, la descripción o header de la descripción y la URL de la URL. Bien, importante, la imagen, ¿de dónde la vamos a traer? De BioAvatar, pero, esto es importante, app URL, es importante que pongáis en vuestro environment, aquí debajo, en app URL, la dirección de producción de vuestra aplicación, ¿vale? Pues en mi caso sería https://elrincondeisma.com, ¿vale? Por ejemplo. Bueno, pues o en el vuestro, el que queráis. O si estamos trabajando en localhost, pues localhost o 127, 8000, etcétera, ¿vale? Importantísimo, ¿vale? Lo mismo con la imagen segura. Vamos a decirle que la imagen va a tener un width y un height de 400 y el icon va a ser el de el avatar, lo mismo, ¿vale? Todo esto está puesto así, sobre todo para cuando queréis compartir, ¿no? Queréis coger la URL y la queréis compartir en vuestras redes sociales. Bueno, pues aparece una cajita muy chula compartiendo y haciendo una previsualización del contenido que va a darle la gente. Así que os recomiendo encarecidamente que estas metas las pongáis, porque la forma de compartir la URL es mucho más bonita, ¿vale? Así que vamos con ello. Bien, una vez todo esto esté, guardamos, actualizamos, y si ahora nos dirigimos al código fuente de la página, vamos a ver cómo tenemos ya todo esto relleno, ¿vale? Como veis, el OGIMAGE está mal porque está tirando de localhost y nuestro icon no es localhost, sería por ejemplo localhost 8000, ¿vale? Guardamos, actualizamos ahora esto, ¿vale? Y no sé si habéis apreciado, pero aquí arriba ya tenemos el iconito del avatar. Y si ahora volvemos a inspeccionar el código fuente, ahora ya sí aparece la meta con la imagen correspondiente, etcétera, ¿vale? Bien, perfecto. De todas maneras, os voy a dejar el paquete totalmente funcional, ¿vale? En Gumroad, por si queréis bajaros directamente el paquete y apoyar, bueno, pues la creación de contenido comprando el paquete terminado, ¿vale? Este clon está totalmente terminado y no es la plantilla inicial que vais a tener en la descripción. No, esto ya está totalmente terminado, como lo estamos viendo en este momento, ¿vale? Con todas las redes funcionando, con la parte administrativa, todo, ¿vale? Así que es importante que sepáis que este paquete, bueno, pues me ayuda a mí económicamente, ¿no? Pues a seguir haciendo este tipo de contenido. Si no queréis hacerlo por vosotros mismos y directamente queréis, bueno, pues tener una página para alternativa como Linktree, ¿vale? Resumiendo, en este vídeo hemos visto Laravel, por supuesto, que tenéis varios cursos en mi canal, totalmente gratuitos. Hemos visto Tailwind CSS, un poquito de Tailwind CSS, no soy un gran experto, así que por eso utilizo siempre librerías como Flowbyte, ¿vale? Para que me apoyen, ¿no? a la hora de crear ese contenido. Tailwind CSS, también de una manera muy liviana, haremos un curso mucho más avanzado, incluso haremos aplicaciones mucho más avanzadas a lo largo de este año, y sobre todo SQLite. Estamos hablando de que todo lo que hemos visto está tirando de una base de datos local, por tanto esto lo podéis subir en cualquier sitio, lo podéis subir incluso en un hosting compartido, ¿de acuerdo? Así que no tengáis problema, porque todo esto que habéis estado utilizando o que hemos estado utilizando lo podéis trabajar, ¿no? En vuestro hosting compartido gratuito, podéis crearos un VPS. Por cierto, dentro de poco os voy a traer un vídeo de cómo tener vuestro propio VPS potente, totalmente gratuito, ¿vale? Así que estad atentos. Y sin más, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Recordaros, este es el primer vídeo del año. Ha sido un empiece un poco apoteósico, ¿no? Porque no he subido vídeos durante varias semanas, ¿no? He estado preparando varios temas, varias aplicaciones que iré subiendo poco a poco para hacerla con vosotros, ¿de acuerdo? Y se viene sobre todo unos directos en los que vamos a revisar códigos vuestros. Vais a tener una pequeña revisando canales, ¿no? Pero vamos a estar revisando códigos de los suscriptores del canal. Así que no os perdáis esos directos, porque van a ser totalmente instructivos para todo el mundo, para la persona que pregunte, pero también para todos aquellos que estén viendo el vídeo. Así que sin más, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo, aquí en el Rincón de Isma.